un nuevo programa de las provincias también existen. Vamos a iniciar nuestro programa manifestando nuestro pesar por el fallecimiento del ministro de Transporte de la Nación, el señor Meoni, que fue intendente de la localidad de Junín en provincia de Buenos Aires y que militaba en el grupo del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, todo el fallecimiento en un accidente de tránsito en la ruta que va de Buenos Aires a Junín retrasa todo el sistema fluvial, del transporte fluvial, de dragado, balizamiento, porque el viernes estaba prevista una reunión en Rosario para tratar este tema del transporte, porque resulta que vence la licencia o la autorización a la firma Jan de Bel de Holanda y una firma nacional argentina que integran la firma Hidrovía Sociedad Anónima el 30 de abril, es decir, el viernes vence el contrato. ¿Y qué pasa entonces? Ya los empleados de este grupo empresario han dado un manifiesto que dice: ¿y nosotros qué va a pasar con nosotros? A pocos días de que venza el contrato con Hidrovía Sociedad Anónima. Entonces surgen una serie de comentarios, iniciativas que no llevan a ningún lado, pero sí nos llevan a preguntarnos. El gobierno actual asumió hace casi 2 años. Se sabía que el 30 de abril del 2021 vencía el contrato de dragado y balizamiento del tramo argentino del río Paraná. Y nada se hizo, nada se concretó. Ahora resulta que hace un par de meses salió un decreto de urgencia llamando a licitación, no hay pliego, no se sabe nada de nada. Y entonces tenemos necesidad de remontarnos a lo que ocurrió en nuestro país y a destacar la actuación de quien fuera senador nacional por la provincia de Corrientes, el doctor Ricardo Guillermo Leconte, y don Gabriel Félix, que lo acompañaba. Pero el proyecto es conocido como el proyecto Leconte, que establecía en 1985 que nadie venga a rogarse ahora de que son los inventores del proceso de la organización del transporte fluvial marítimo. Ya en 1985 se presentó el proyecto de creación de la Comisión Federal Asesora para la Reactivación del Transporte Fluvial. Esta comisión asesora se convirtió en el Comité de la Hidrovía Federal, de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Establecía este proyecto, que es el Comité Federal, que se iban a designar representantes de las provincias, de las 7 provincias, en la que se le incluía también a Misiones,
y Provincia de Buenos Aires, se iba a hacer el Comité Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que en definitiva es Paraná únicamente porque no entra a considerar la parte de Paraguay, salvo en el caso de un poco del Chaco y de Formosa. Designado por el doctor Leconte, gobernador de la provincia, en 1987, me designó representante de Corrientes en esta comisión. Y reunidos los representantes de las 7 provincias me designaron presidente de esa comisión. Y trabajamos mucho. Estuvimos presentes en el nacimiento del río Paraguay, en el Pantanal. Estuvimos en el nacimiento del río Paraná. Analizamos todo lo vinculado con el transporte fluvial y se lo propusimos a los distintos gobiernos. Algunas cosas se tomaron y otras no. Pero yo quiero resaltar, y no soy correligionario del doctor Leconte decir que no vengo a hacer propaganda política. Vengo sí a dar a publicidad que hubieron legisladores que se ocuparon de los problemas de Corrientes y del país, legisladores correntinos, y que también hubieron legisladores correntinos que ocuparon sus bancas y no hicieron nada. Por eso me detengo en hablar de esta sanción definitiva del Senado Nacional sobre creación de la Comisión Asesora Fluvial Federal para la Reactivación del Transporte Fluvial. Por el artículo 1 de esta ley de 1986, se creó en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la Secretaría de Marina Mercante, la Comisión Federal para la Reactivación del Transporte Fluvial. La comisión se integrará con 2 representantes, uno titular y otro suplente, designados por el Poder Ejecutivo Nacional y otros por cada una de las provincias. Después es interesante destacar que en el artículo 4, entre las funciones, hay varios incisos, vamos a destacar que sus funciones eran proponer a los poderes públicos, y lo hicimos, el dictado de las normas que sean necesarias para lograr la reactivación y el desarrollo de todo cuanto se relaciona con el transporte fluvial. Y más adelante se dice proponer un sistema combinado de medios de transportes ferroviario, carretera, aéreo y fluvial. Sin un sistema organizado de transporte, es inútil que nos pongamos a discutir qué es mejor, si el transporte fluvial que el carretero. Cada uno tiene su mercado, pero organicemos ese mercado. Otro punto a destacar es proponer la revisión de los tratados y convenios internacionales relacionados con el transporte fluvial a fin de introducir las modificaciones necesarias. Y se creó el Comité Intergubernamental de la Hidrovía con 5 países, representantes de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, de Argentina y de Uruguay, porque la hidrovía comenzaba en Puerto Suárez, allá arriba, en el río Paraguay, hasta el Uruguay, en el río de la Plata.
Todo esto nos lleva a que miremos un poco hacia atrás. Lo que quisimos hacer, y digo que quisimos, porque el senador Leconte presentó este proyecto de ley y yo, como presidente de la Comisión Federal de la Hidrovía, representante de los 7 países que estaban a la vera del río, hicimos lo imposible por solucionar estos problemas que se nos vienen hoy encima, que están ya encima nuestro. Decía en el cierre del debate el senador Leconte: el objetivo de este proyecto consiste en activar y reactivar el transporte fluvial en decadencia en nuestro país y que tiene ilimitadas posibilidades para estimular la reactivación económica del litoral argentino. Estamos hablando de 1985. Ya pierdo la noción de los años. Pasaron casi 30 años o más desde 1985 a la fecha, y ahora se presenta este gobierno a decirnos: vamos a reactivar el transporte fluvial. ¿Con qué? Vamos a hacer uso de las palabras de Juan Carlos Venecia, presidente del Instituto de Desarrollo Regional, en uno de los encuentros, en el 9º encuentro argentino de transporte fluvial que se realizó en Rosario, que lo tenemos aquí, y en el que tuve el honor de estar presente y ser distinguido con un pergamino, con digamos, constancia de presencia en ese congreso. Mucho luché ya desde afuera para que el gobierno de la provincia designara sus representantes, y no fue posible. Pero ya para esta época conseguí que se designe. Conseguí que en este encuentro argentino de transporte fluvial tan importante, un representante de Corrientes hiciera uso de la palabra. Fue el representante, el adjunto, hoy funcionario provincial. El titular era ministro, hoy diputado provincial. Cuando llegó el momento de que desde el púlpito se invitó al representante de Corrientes, este me hizo señas que no iba a ir, que no iba a subir para hablar, para representar a la provincia para la cual fue designado. Y habrá ido con viáticos y con pasajes pagos. Yo no, yo estaba de asistente. Entonces tomé el atrevimiento de subir yo para no dejar que la provincia estuviera en silencio. Veamos qué dice Juan Carlos Venecia. En nuestro país, la subutilización del transporte fluvial, la escasa movilización de cargas a través del modo ferroviario y la permanente expansión del modo carretero de transporte, junto con la falta de optimización de la infraestructura portuaria pública del litoral, amenazan seriamente el desarrollo del sector y por ende de la Argentina. Es larga su exposición, pero cierta, porque ahora resulta que
la Federación Económica mezcla todo. Ahora se estaba por tratar el dragado del balizamiento. Con todo respeto, señores miembros de la Federación Económica de Corrientes, pero resulta que se mezcla ahí que hay contrabando en los puertos, pero eso no es función de la empresa que va a tomar el dragado del balizamiento, que es lo que se iba a discutir. Pero al meter en su propuesta el tema del el contrabando, todos los estupefacientes que se transportan en los buques, no es problema de la empresa de dragado y balizamiento. Ahora, la empresa, el gobierno convocante a la reunión que se iba a hacer el viernes, a fin de mes, pide que se haga llegar las propuestas. ¿Y el gobierno de Corrientes? ¿Qué piensa el gobierno de Corrientes sobre el dragado y el balizamiento? Hay una fuerte corriente, felizmente no tomada por las provincias, para que se nacionalice el dragado y el balizamiento, que no se licite como está previsto por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que quieren que se haga una empresa del Estado. ¿Alguien conoce cuál es la posición del gobierno de Corrientes en este tema? ¿La conoce el representante local? Porque tenemos un representante, ya se designó a un representante que alguna vez habrá subido a la balsa, no creo porque es joven, o habrá subido algún buque que no sean los transatlánticos, los cruceros. ¿Conoce el tema de los puertos? Fue designado director de puertos. ¿Ahora conoce de puertos? No sé. Lo que quiero saber, y la Federación Económica debería exigir, conocer cuál es la posición del gobierno de Corrientes en el tema del dragado y el balizamiento. No mezclar, por los empresarios advierten a los gobernadores por la hidrovía, pero se entretienen en otros temas que no son los que se van a tratar en este momento. También hablan de los dos puertos, de Ituzaingó y de Itaibaté. ¿Cuántos kilómetros hay entre 100 kilómetros? No, menos. ¿Van a competir entre sí los dos puertos? ¿Saben los ministros de Industria? Porque antes era Industria y Comercio y después hubo necesidad y se creó aparte el de Comercio. ¿Sabe el ministro de Comercio que tiene experiencia en la costa del Uruguay? ¿Saben qué se va a cargar? ¿Qué mercadería va a salir por esos puertos? ¿Van a competir el puerto de Itaibaté y el puerto de Ituzaingó? Por favor. Hablamos de 4 puertos en Corrientes. Va a ser la provincia de los puertos. Yo quiero que me expliquen, no a mí, sino a la ciudadanía, qué piensan hacer con los dos puertos. ¿Con uno no es suficiente? Porque si miramos el mapa de Corrientes, el centro de la provincia, Virasoro, Mercedes, Curuzú, toda nuestra producción no va a subir por tierra vía ferrocarril o vía
carretera hasta Itaibate o Ituzaingó, para después bajar por el río Paraná. Ya lo dijimos tantas veces esto, para tratar de evitar un gasto innecesario, mientras que nos piden que mejoremos la terminal de ómnibus. ¿No es preferible utilizar esa plata que va a ser la satisfacción del gobernante? Porque Colombia hablaba de Itaibate. ¿Quiénes son los dueños de todos esos terrenos que rodean el puerto? Ituzaingó es la preferida de Valdés, porque él nació ahí, y ese es un punto a desarrollar. Uno, si no se quiere desarrollar Ituzaingó, Itaibate, es un error. Querer hacer los dos es un error tremendo. Es gastar y comprometer el dinero de la provincia. Yo me opongo y voy a mover lo que pueda. Voy a invitar a la Federación Económica, al ministro de Comercio, al ministro de Industrias, ¿qué piensan sacar por esos puertos? ¿Cuánto piensan que se va a invertir? Además, vayamos al mapa de la Argentina, ¿no es cierto? ¿El mapa cuál? Vemos que el río Paraguay viene hasta Paso de la Patria y ahí se convierte en el río Paraná y sigue. Los convoyes de empuje cargan en Paraguay y va a venir ese tren de barcazas que ilustra este diploma de asistente que me otorgaron en el 9º encuentro argentino al que hice referencia. Vean lo que es este transporte de barcazas. Va a parar este convoy en Confluencia, Escá y Corrientes, para ir a buscar 1, 2 o 3 contenedores a Itaibate o a Ituzaingó para continuar el viaje. ¿Cuánto le va a cobrar? ¿Cuánto va a cobrar por detener el convoy por lo menos 2 días para ir a buscar 2 o 3 contenedores a Ituzaingó o a Itaibate? Se sumó el costo de la producción de Virasoro, y el ministro de Comercio conoce cuáles son los costos de la producción de Virasoro, del té y de la hierba principalmente. ¿Cuánto va a costar llevarla hasta Ituzaingó o Itaibate o a los dos, cargar el contenedor, ponerlo en tierra o tener una barcaza parada ahí cobrando flete falso? ¿Para qué? Esperar que el convoy que viene de Paraguay, por el río Paraguay hasta la Confluencia, y lo voy marcando así, para que vaya a buscar 2 o 3, ¿cuántas? Barcazas de 500, 600 toneladas cada una, porque no está previsto, y de eso tendría que ocuparse activamente el gobierno de la provincia. No está previsto el dragado del Alto Paraná desde Confluencia hasta Itaibate. Entonces se hacen las cosas a la marchanta. Perdón, señor gobernador. Buen viaje a Santa Rosa. Éxito en su contacto con el interior. Pero no malgaste la plata de la provincia. No nos ofrezca 2 puertos separados 80, 90 kilómetros o menos, uno al lado del otro, cuando no hay mercadería para sacar por esa vía.
¿O se espera que el Paraguay cruce por dónde? Si no hay puente, no hay nada. Es decir, que van a venir por el puente de Yacyretá, van a traer la mercadería ¿a dónde? A Ituzaingó, pero no a Itaibaté. Propuse más de una vez también, soy cargoso con esto. Se propuse una vez que alguien vaya a Andresito brasilero, que pide un puente de Andresito brasilero a Andresito argentino, y a la Argentina dice que no tiene plata, y es cierto, no hay plata para hacer un puente que los una. Y entonces proponen pagar ellos y que después le devolvamos algún día a nosotros, para sacar desde ahí la producción de Río Grande do Sul al puerto de Posadas. Que vayan ahí y le ofrezcan y le digan: nosotros vamos a hacer un puerto en Ituzaingó, abajo de la represa. Se evitan el costo de la represa. Somos mejor puerto para esa mercadería Ituzaingó que Posadas o Santa Ana. Algo conozco de esto, y el gobernador también. Si no lo conoce él, la época del espiador, cuando no había Yacyretá, la represa, yo conozco bien, conocí cómo se navegaba, y navegué, y me quedé varado en un convoy. El convoy se llama el conjunto del remolcador y la barcaza, porque había bajado el río. A la noche creció el río, y en ese entonces no se apretaba un botón y se ponía en marcha el remolcador. Había que calentar la bocha, era todo un proceso, y nos veníamos aguas abajo, traídos porque se creció el río, y bajamos el Salto, lo bajamos sin motor, un remolcador, la barcaza y otra barcaza. Es decir que algo le puedo explicar a la Federación Económica y a mis comprovincianos sobre esto. Bien, quiero referirme ahora al Banco de los Correntinos. El Banco de los Correntinos, ustedes habrán visto que hace publicidad en este programa de hace 15 años, aproximadamente, más que menos. Se fijó una tarifa hace 15 años. No se movió esa tarifa hasta el día de hoy. No se cobró interés alguno por la demora en el pago. Hoy en día tenemos ya desde el mes de enero, no nos paga el banco. ¿Por qué no nos paga? Entonces hablamos con el presidente del banco. Y el presidente del banco me dice: somos amigos de años y del padre del presidente del banco. Me dice: esa no es mi área. El presidente no puede resolver eso. Entonces hablo con un vicepresidente. Tampoco es mi área. ¿Y el área de quién es? ¿Quién va a meter los goles si nadie está en el área? Están esperando el centro forward, que es el gerente general del banco, que tiene aparentemente más fuerza que el directorio. Entonces, señor gobernador, elimine el directorio. ¿Para qué está gastando plata con directores, secretarias y demás? Póngalo al centro forward y que maneje el centro forward el banco como lo está haciendo. ¿Por qué no me pagan?
¿Por qué no pagan la publicidad? No quieren hacer publicidad en este programa y no la hagan. Mándenme una carta diciendo, a partir de la fecha, y termina abril, no queremos más hacer publicidad y no importa. Yo no vivo, ni este programa vive de la publicidad oficial. La recibimos. Y si quieren que mostremos cuánto recibimos, 9.000 pesos de un programa y otro del Banco de Corrientes. Estamos 6 días en la semana con publicidad para el banco. ¿Servirá o no servirá? No sirve. Señor Centrofobar, díganos con una carta, a partir del 1 de mayo, quite la publicidad del banco. Muy bien, la vamos a quitar y no nos vamos a desaparecer del aire. Vamos a seguir bregando por la provincia, porque tenga un buen gobierno, apoyando al gobernador en lo que haya que apoyar y haciéndole las observaciones que haya que hacerle, sin temor a perder una publicidad. Porque este programa no se sustenta con lo que yo puedo recibir, con lo que se puede recibir de publicidad oficial. Se sustenta con mi jubilación, que es lo único ingreso que tengo. Y lo pago con gusto, porque mi pasión es aportarle las cosas a la provincia, lo que pueda tener en la cabeza y que pueda servir. Al Banco de Corrientes le voy a iniciar una demanda y le voy a pasar intereses, porque si yo le debiera al banco, cosa que no ocurre, si yo le debiera al banco me estaría cobrando intereses día por día porque no le pago, y me demandaría. Y yo no cobro del mes de enero. ¿Por qué, señor Centrofobar? ¿Por qué no me pagan? Está mal, no se hizo la publicidad, los estoy estafando. Denúncieme. Dígame que quiero cobrar lo que no debo. Y le mostraré las facturas de 15 años atrás donde me vienen pagando casi al día. Y nunca me quejé por la demora del banco, pero no puedo más. No sé a quién me tengo que dirigir, porque si el presidente no puede decirme, mira, te vamos a pagar dentro de 6 meses o nunca, ni el vicepresidente me puede decir eso, y todos me dicen, hable con el Centrofobar, no es nuestra área. ¿Cuál es el área? ¿Se van a meter todos en el arco para evitar que le hagan goles al Banco de Corrientes? Y bueno, así son las cosas. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà, mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. Este es un mapa mundi pequeño. Tenemos un mapa mundi en la pared puesto, pero vamos a concentrarnos acá. El proyecto Leconte habla de que hay que coordinar los transportes. Acá vamos a mostrar lo que está pasando. Si se carga acá, en los puertos de Rosario, Santa Fe y demás, para llevar, miren, todo esto hay que pasar por acá, y para llegar con la mercadería hasta la India. Es un largo trayecto, es mucho flete, porque por ahí hay que salir con menos carga, y eso se llama flete falso, y se paga. Pero si organizáramos bien las cosas, tendríamos que hablar del corredor, y se está haciendo el corredor en Brasil directamente por Paraguay, para sacar, no venir por el río Paraná, ni sacar la mercadería por los puertos del Atlántico, que hacen toda esta vuelta que habíamos marcado. Están haciendo una supercarretera que va a ir directamente al Océano Pacífico, a los puertos de Chile, y entra a la Argentina para aprovechar el paso de Jama. Recién entra en Jujuy y Salta, acá donde está la punta del lápiz. Y toda esta mercadería que antes se pensó que se traería por el río Paraguay-Paraná, hasta los puertos y dar la vuelta, no se va a hacer, porque se opusieron los camioneros de Brasil que traían la mercadería al puerto de Santos. Se opusieron los estibadores de Santos porque se les iba la carga. Entonces murió el proyecto de la hidrovía Paraguay-Paraná y únicamente nos quedamos con lo que se pueda traer, lo poco que se pueda traer. Va a demorar unos cuantos años todavía, pero una vez que se termine esta carretera, se terminaron los puertos con carga brasilera. Va a quedar, a lo mejor ni siquiera la paraguaya, porque se van a subir a la hidrovía, ni siquiera la argentina, porque les va a convenir subirse a la Argentina, a la hidrovía, porque es más corto este camino que viene acá para llegar a China. Hay 14 días de navegación, 14 días de navegación. Ustedes saben lo que cuesta. Hay un cálculo que dice que por tonelada es más barato el transporte fluvial o el marítimo. Es cierto, es más barato que el ferrocarril, más barato que el camión. Pero ¿dónde, cuándo y cómo? Porque si resulta que a 10 toneladas de trigo le agrego el flete de 14 días de navegación, y por otro lado le digo al comprador de mi trigo, de mi carga, le digo, mire, yo se lo saco por acá, por el puerto chileno, y se lo entrego 14 días antes. Y eso es plata para el productor argentino, plata para el exportador, plata para el país, ingreso de dinero, de dólares. Y todavía hay por ahí una subsecretaria de Comercio Nacional que habla y piensa de que hay que cargar más, con más fuerza impositiva a la producción del campo. Y volvemos a la famosa 125, propuesta por Lustó, que era ministro de Cristina, hoy senador nacional por la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Y dos de los diputados que están con él son los que han propuesto postergar
las elecciones, de las PASO. Por eso no es cierto de que no hay un proyecto. Un proyecto del gobierno no hay, pero hay un proyecto radical. Y el gobierno con viveza dice, vamos a aceptar el proyecto radical, muy bien, postergamos, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Y ya, lo decíamos en otro bloque, los legisladores Unidos para el Cambio están de acuerdo con eso. Ocúpense de esto, señores. Ocúpense de un transporte unificado para que la producción de nuestro país se llegue más rápido por el Océano Pacífico. Esto es el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Océano Pacífico, todo esto da una vuelta. Yo volé representando a la provincia cuando me dedicaba con una agencia de viajes del cual soy presidente honorario de la Escuela Internacional. Es el viaje transpolar para ir a un congreso en Australia. Se viene por el polo y se gana tiempo, pero el barco no puede hacer eso. El barco, los buques, porque no son barcos, son buques, hacen este trayecto. Bien, seguiremos con este tema del que el gobierno nacional ni el provincial se ocupan debidamente. La plata, el dinero, no es del gobernante. El dinero es de todos los 40 millones de habitantes que tiene el país. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Sin lugar a dudas, ya estamos en pleno proceso electoral. Según los diarios y según lo que nosotros venimos percibiendo, hay el movimiento, los candidatos a las bancas, ya sea de legisladores provinciales, nacionales o concejales en distintos lugares de la provincia, todos se empiezan a mover ahora. Yo pregunto, y durante estos 3 años, o 2 años, porque hubieron unas elecciones hace 2 años, ¿no había que moverse también? ¿No había que recorrer la provincia quienes prefieren o pretenden ser ahora candidatos? ¿No debieron haber llevado soluciones y conocer las inquietudes que hay en el interior de la provincia? Y también en los barrios de la capital. Ahora todo se soluciona. Ya se ha arreglado aquí, arreglado allá, promesa aquí, promesa allá. ¿Por qué? Porque estamos en pleno proceso electoral. Nosotros veníamos diciendo
ya desde hace varios programas, varios meses, que había que hacer las elecciones provinciales antes de las elecciones nacionales. Según nuestro planteo, las elecciones provinciales debían hacerse antes de las PASO. Parecía que estuviéramos manejando un ideal inalcanzable, pero en un reportaje que le hacen al senador nacional Brayar Pucar, hay una parte donde se hace una referencia a Ricardo Colombi, ex gobernador y presidente de la Unión Cívica Radical, y como él ha dicho, quien tiene el bastón de mando es la Unión Cívica Radical, a pesar de que, como lo hemos demostrado, tuvo nada más que 90.000 votos de los 300 y tantos con los que ganó la fórmula vigente de Valdés Canteros. Dice también el reportaje o el análisis, que haciendo un análisis tenemos el 22 o 29 de agosto antes de las PASO, o si no como fecha tope el 10 de octubre, con una posible segunda vuelta a fines de octubre. Y dice que las elecciones deben hacerse entre el 10 de agosto y el 10 de octubre, y que hay que buscar una fecha equidistante de las PASO para que se pueda votar antes del 10 de octubre, lo que en sí va a ser sujeto de análisis. Ya lo hemos analizado por qué queremos que se vote antes de las PASO nacionales. Porque las PASO nacionales va a ser casi una elección nacional, como una elección final, donde se van a definir los candidatos, sobre todo dentro del Partido Justicialista, que también está en campaña y está inquieto porque no viene el interventor del PJ, porque el que residía en el Chaco renunció por razones de salud. Ahora, ¿quién y cuándo se va a hacer cargo de la intervención del Partido Justicialista en Corrientes? Recién ahí vamos a saber si el PJ va a ir todo unido detrás de un candidato y cuidado, o si no, o si va a ir, como siempre, desperdigado. Si va unido y las elecciones son posteriores a las PASO, cuidado que puede juntar muchos votos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional necesita ganar las PASO, aunque no tengan, digamos, vigencia en la provincia. Lo que le interesa al gobierno nacional es que en el país la suma de votos que junten los partidos que responden al gobierno tiene que ser superior a las que junten los Juntos por el Cambio. Porque eso forma parte de la estrategia final que se va a dirimir en el mes de noviembre. Entonces, alejémonos de esa situación. Nosotros tenemos elecciones provinciales. Juguemos dentro del tablero que se va a armar, juguemos para Corrientes. Y entonces tenemos que hacer una elección correntina, lejos de las nacionales. Me alegra coincidir con lo que, o mejor, que coincidamos, porque no sé quién lo dijo primero. Yo creo que lo dijimos primero, pero no importa. Me alegra que coincidamos con el presidente de la Unión Cívica Radical local, el doctor Ricardo Colombi, y que entonces podamos tener elecciones provinciales ahora que se nos da la oportunidad,
Porque si las elecciones nacionales eran el 8 de agosto, las PASO, no nos quedaba otra alternativa que votar el 1 de agosto para que sean antes, y eso era prácticamente imposible. Pero ahora que se abrió, que las PASO van a ser en septiembre, entonces tenemos el mes de agosto, y lo dice bien el presidente del Partido Radical. Tenemos el 22 o 29 de agosto, o si no, como fecha tope el 10 de octubre. Yo creo que estoy convencido que las elecciones provinciales van a ser en agosto. Por eso hay este apuro. Bradiar Pocar saca una hoja entera en el diario Litoral donde dice: el oficialismo no presentó un proyecto sobre las PASO. Es cierto, el oficialismo no presentó, pero lo presentaron los radicales, así como usted lo escucha. 2 diputados radicales que responden a Lustó presentaron ya el año pasado un proyecto para postergar un mes las PASO. Es decir, que hay un proyecto, y cuando el gobierno nacional dice vamos a postergar 30 días, como piden los radicales, se prenden de ese proyecto de 2 radicales. Es decir, que en el ámbito de la legislatura nacional de la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley postergando las PASO y las elecciones generales, pedido por los radicales, columna vertebral de Unidos por el Cambio. Entonces, de ahí viene este apurete. El gobierno nacional juega hasta el último día que le permite la ley para convocar. Y está haciendo todo este proceso que confunde, que Bradiar dice no presentó el proyecto, pero ya los legisladores de Juntos por el Cambio ya han dicho que van a votar. Es decir, que el acuerdo está. Y el trabajo en comisión y puede durar 1 hora, como 30 días, pero va a demorar 1 hora, porque si ya están de acuerdo, o así lo manifestaron, va a durar 1 hora y no va a ser ese el trabajo en comisión un impedimento. Bien, el gobernador recorre también la provincia. Y una novedad. Hoy estaba invitada la doctora Ana Pereira, presidenta del Partido Liberal, que tiene el de la banderita. Por el otro lado está Eli, Encuentro Liberal, que es de Perucho Casani, o que conduce Perucho Casani. Pero Ana María me llamó a última hora que no podría estar con nosotros para analizar este tema de las elecciones, de cuándo y demás, porque se fue en gira, se iba en gira en la mañana del día martes, se iba en gira con el gobernador de la provincia de Santa Rosa. Entonces nos surge la duda. El Partido Liberal, el de la banderita, en la elección pasada estuvo con el Frente de Todos, con el peronismo. Ahora la presidenta del Partido Liberal resulta que juega, que va de gira con el gobernador de la provincia. En definitiva, ¿dónde está el Partido Liberal, el de la banderita? Adentro de Juntos por el Cambio, afuera está
con el peronismo o con la alianza peronista, queríamos saber. Se dice en los corrillos de que si entra a Juntos por el Cambio y la postulan como candidata a vicegobernadora a Ana Pereira, Perucho Casani se retira de la alianza. Es una lucha que empezó ya hace un tiempo. Ahora queríamos ubicar al Partido Liberal, el de la banderita. ¿No sería mejor que se unan todos los liberales, que son 3 o 4 partidos que están divididos y pueden hacer una fuerza muy importante? Pero bien, empezó la carrera electoral y de golpe y porrazo aparece una lucha interna dentro de la Unión Cívica Radical por parte para la intendencia de la capital. Polich, ministro de Obras Públicas, habló de sus aspiraciones a la intendencia de capital. Recordemos que Ricardo Colombi dijo: el intendente de capital va a ser radical, Tassano o cualquier otro. Y ahora aparece Polich, ministro de Obras Públicas, haciendo una serie de declaraciones, y por último dice que él tiene la aspiración de ser intendente de la capital. Si hablamos de que el candidato para intendente tiene que ser una persona conocida por los votantes, Polich, yo me entero hoy que Polich es ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia. ¿Usted sabía? ¿Le conoce la cara? Yo creo de que es una jugada dentro de esta gran mesa que se armó, donde se da: toma vos algo, toma vos esto otro para vos. Bien, será para nuestro próximo programa, que esperamos que estén las cosas un poco más claras y que sepamos dónde se ubica cada uno de los distintos actores de la política correntina, y sobre todo confirmamos de que las elecciones provinciales son anteriores a las PASO. Será hasta entonces.